Bienvenido de nuevo, navegantes. Hoy os hablaré sobre el tablero de Ouija. De seguro, la gran mayoría de la gente ha visto una Ouija en algún momento de su vida, ya sea en la vida real o en la tele. Aunque en Estados Unidos la mayoría de las brujas la consideran parte del oficio, en otros países aún la evitan. En realidad, la Ouija sí que abre las comunicaciones entre este mundo y el siguiente. Para videntes experimentados que saben utilizarla, es una herramienta beneficiosa que puede tender puentes con el más allá y permitir a la gente comunicarse con seres queridos ya fallecidos. Aunque se han utilizado distintas formas de Ouija durante siglos, Adolphus Theodor Wagner patentó la primera tabla. Él la llamó psicógrafo. En Inglaterra, el 23 de febrero de 1854. La leyenda dice que Wagner paseaba por el cementerio en la oscuridad de la noche, portando su pequeño tablero de madera e intentando conjurar a los fantasmas de los muertos. También los hubo que murmuraban que estaba poseído y caminaba por las calles de Londres maldiciendo a seres invisibles. No queda nadie vivo que le conociera personalmente, por lo que puede que nunca sepamos que es cierto y que es especulación. Pero dado que el tablero está asociado directamente a estas historias, no es de extrañar que la gente se resistiera a utilizarlo. No obstante, a finales del siglo XIX, en la cumbre de la popularidad de las sesiones de espiritismo en Europa y Estados Unidos, el tablero empezó a estar de moda de repente. La gente se sentaba alrededor de una mesa, con una médium que les guiaba en el dulce arte de contactar con los muertos. En la mesa se colocaba un tablero con las letras del alfabeto formando dos curvas, y debajo de las letras una serie de números del 1 al 0. En el extremo superior izquierdo, la palabra sí, y en el derecho, no. Sobre el tablero se colocaba lo que conocemos hoy en día con el nombre de máster, que tiene forma de corazón, con 3 patas que permitían deslizarla fácilmente. La médium les pedía a todos que apoyaran la punta de sus dedos en el máster, y cuando había tanto silencio que podía oírse caer un alfiler, le preguntaba al universo si había alguien presente al otro lado, entre los presentes. La mayoría de los asistentes querían hablar con un ser querido fallecido, mientras que otros solo querían saber si había un espíritu cerca. El máster, o tabla espiritista, funcionaba moviéndose por el tablero y señalando las letras que deletreaban las respuestas a las preguntas planteadas. La mayoría de las brujas blancas la utilizan muy raramente. Las médiums las llevaban a un lugar encantado para saber por qué el espíritu lo estaba ocupando. En esos casos puede ser muy útil, pero es entendible que esté rodeada de polémica. Durante décadas no se ha tratado con el respeto que se merecía, y en vez de ello se llevaba a fiestas para dar sustos a los invitados borrachos. En el cine, a veces se muestra para invocar a una entidad malvada, y en cierto modo, estas películas son mitas ciertas. La Ouija es una forma básica de adivinación, y con ella se puede, sin quererlo, acceder de modo fácil a vibraciones negativas. Así que tienes que saber lo que haces y adquirir conocimientos antes. En la década de 1890, un inventor llamado William Fult mejoró el tablero parlante, que empezó a fabricarse bajo el nombre de Ouija. En 1966, sus herederos vendieron la patente a Parker Brothers y el tablero volvió a tomar relevancia, esta vez como popular juego de mesa. Aún así, la Ouija
retuvo su carácter místico, como una especie de portal sobrenatural para estudiantes de lo espiritual. Siempre he creído que hay gente que quiere saber qué hay al otro lado de la montaña y otros que quieren saber lo que hay más allá del portal de la muerte. Personas dispuestas a traspasar su zona de confort y explorar dimensiones completamente nuevas de tiempo y espacio. Esas personas suelen situarse a la vanguardia de las nuevas ideas, movimientos y modas, y por ello, en el momento álgido del movimiento hippie y de la era del Aquarius, la Ouija se volvió tremendamente popular. Se adquirió esta moda en ciertos círculos sociales, y damas adineradas alquilaban médiums cuya especialidad era comunicarse con los muertos. En los artículos de los periódicos y revistas se ridiculizaban a estas participantes de sesiones espiritistas. Vestidas de domingo, se reunían una vez al mes en casa de una de ellas, con la esperanza de establecer contacto con sus seres queridos del otro lado. De manera importante, a pesar de que los escritores de esa prensa sensacionalista lo omitían, estas personas buscaban esperanza. Querían creer que la vida no acababa con la muerte, que estar aquí tenía un propósito. También querían saber cómo la Ouija acortaba las distancias entre la vida y la muerte. Creo que no es ninguna locura, ni una tontería, que es la condición humana natural, el ser curiosos y querer saber más. Si tienes interés en la Ouija y te gustaría intentar contactar con alguien que haya fallecido, antes de empezar deberías saber que los tableros americanos y británicos son iguales, con una sola excepción. En América se utiliza generalmente para divertirse y acercarse más a los amigos, mientras que en Europa se toma más en serio. El tablero hay que tratarlo con respeto y debes crear el ambiente de paz perfecto para asegurarte de que el espíritu que invoques es bueno y no de un reino inferior. Como mencionamos en el capítulo anterior, así como hay buenas y malas personas en este mundo, también hay buenos y malos espíritus. Para atraer solo a las almas positivas, asegúrate de limpiar el cuarto quemando incienso y encendiendo una vela blanca antes de empezar, y de que tu objetivo es claro y puro. Invita a algunos amigos, lo suficientes como para formar un círculo alrededor de una mesa. Cuando tus amigos estén colocados, estás listo para empezar. Asegúrate de que no hay distracciones. Pide a todos que apaguen sus teléfonos móviles y comprueba que nadie tiene que ir al baño. La gente suele ponerse nerviosa durante la sesión y no quieres que tu trabajo sea interrumpido por la necesidad de levantarse. También suele ocurrir que a la gente le entran ataques de risa y habrá que tener paciencia hasta que todo quede en paz. Coloca la Ouija en la mesa junto a una vela blanca y un vaso de agua que da energía a los espíritus. Baja las luces, enciende la vela y sigue los siguientes pasos. Pídele al grupo que inhale 10 segundos y luego exhale. Inhale 10 segundos, exhale. Ahora pídeles a todos que se den la mano en torno a la mesa. Con tus propias palabras, di una plegaria de protección y pídele a los dioses, ángeles o elementos que os protejan y rodeen el cuarto de energía positiva. Insiste en que solo los espíritus benevolentes son bienvenidos y exige que los demás se mantengan lejos. Después, quédate en silencio 2 o 3 minutos, continuando con tus respiraciones. Quédate en el momento y concéntrate en el tablero. Respira profundamente y pregúntale al universo si hay alguien del otro lado que quiera establecer contacto. Puede que tengas suerte la primera vez y oigas un golpe lejano. Puede que venga de debajo de la mesa.
o del cuarto de al lado. Es perfectamente normal ponerse un poco nervioso cuando se escuchan estos sonidos, pero intenta que tus invitados no lo noten. Mantente lo más calmado posible. Di a tus invitados que pongan su dedo índice derecho en el máster. Ahora tu trabajo como anfitrión es hacerle una pregunta cerrada al tablero. Si hay un espíritu presente, él moverá la tabla o máster, deslizándola al punto del sí o del no. Si le haces una pregunta más compleja, la tabla señalará diferentes letras del tablero, que deletrearán nombres, lugares o palabras significativos. Recuerda que los fantasmas no tienen corrector ortográfico, así que estate preparado para usar tus habilidades fonéticas para descifrar las respuestas. Si ha ido bien, habrás recibido la información que pediste. En este punto es cuando agradeces con sinceridad a los espíritus por su tiempo y desconectas deslizando la tabla hacia el adiós en la parte baja del tablero. Muy a menudo, el espíritu invocado se quedará 2 semanas tras la sesión. Por lo tanto, es muy importante que cierres la sesión de la forma correcta y envíes a los espíritus de vuelta. Prepara un pequeño discurso para utilizar una vez que hayas pasado la tabla por el adiós y expresa claramente que quieres que regrese al lugar del que vino. Si esto no funciona y te ves acosado por la presencia continua de un espíritu, puedes arreglar el problema rápido y muy fácilmente. Primero, saca el tablero Ouija y discúlpate con el fantasma. Dile que sabes que está ahí y que sientes que no haya podido regresar a casa. Dile que vaya hacia la luz y encuentre allí a su guía. Dile que todo el amor está en la luz y que debe dejar el plano terrestre inmediatamente. Puede que el espíritu esté confuso tras cruzar el ámbito terrestre, con su guía llamándolo por un extremo y tú sacándolo por la puerta del otro. Es más probable que cruce de vuelta. Cierra la sesión repitiendo que el trabajo del espíritu se ha terminado y ya no se requiere su presencia. Esto suele funcionar. Aunque la Ouija es una herramienta excelente para difuminar las fronteras entre el plano físico y etéreo, puedes usarla para aprender más sobre tu propio corazón, alma y deseos. Es una práctica completamente distinta de la sesión espiritista. Es lo que llamamos espiritualismo en un sentido amplio. Hasta donde yo sé, nadie ha usado la Ouija como guía espiritual de la forma que voy a revelarte a continuación. A la gente les atrae las herramientas como la Ouija por diversas razones, por lo que no asumiré que ya te encuentras en una búsqueda espiritual solo porque estés interesado en este tipo de magia. Pero voy a hablarte de expandir tu mente hacia ese horizonte, por si acaso alguna vez te encuentras listo para ello. Hablo de desarrollar tu propio sentido del espiritualismo, lo que técnicamente es una meta religiosa, pero una que creo que describe la búsqueda de uno mismo y el alma perfectamente. Lo importante del espiritualismo es que nos enseña que hay 2 aspectos igualmente importantes de nuestra persona, el físico y el espiritual. Uno no puede prosperar sin el otro y cada uno debe ser alimentado para que tengamos la vida más saludable posible. Vivimos en un tiempo que el materialismo ha sustituido por completo el espiritualismo. La gente está desconectada del resto del mundo. La palabra vecino ha sido sustituida por la persona o el extraño que vive al lado. A los sin techos se les considera una presencia incómoda que esquivamos por las calles, no gente que necesita ayuda desesperadamente. Los ancianos, los enfermos y los agonizantes son una carga para la sociedad. ¿Por qué tendríamos que ayudarles? A menos que cambiemos nuestra percepción
aquellos menos afortunados que nosotros. Estamos condenados a vivir en un mundo cruel en el que no hay esperanza de cambio. El problema de no estar en contacto con tu lado espiritual es que en realidad no sabes quién eres y de lo que eres capaz. Puede que haya aspectos de tu personalidad que no sepas que existen y puede que sean importantes no solo para ti como persona, sino para el mundo entero. Esa es la razón de este ejercicio con la Ouija. Encontrar esas partes ocultas y gloriosas de tu alma que necesitan ser iluminadas. Tenemos que entender que ha llegado el momento del cambio. Eres la generación New Age que puede cambiar el mundo. Es hora de salirse de los cánones marcados e inspirar a aquellos que aún no están estimulados intelectualmente. Es muy importante que antes de empezar el proceso tomes la Ouija en tus manos y la apretes contra tu pecho. Siéntate en silencio con ella, respirando profundamente. Haz esto durante 1 o 2 minutos para que el tablero absorba tus energías e ideas. Coloca el tablero en una mesa, pon los dedos en la tabla espiritista. Con este método de consulta solo puedes hacer preguntas cerradas, es decir, preguntas que la respuesta sea sí o no. Hazlas sencillas al principio, como ¿me pongo el jersey azul el sábado por la noche? Puede que sientas un tirón hacia la izquierda o derecha. Eso es genial, porque quiere decir que la tabla responde a tus energías. En este punto, quiero que le hagas preguntas esotéricas, tales como ¿hay una razón de que yo esté aquí? ¿O ¿tengo un fin especial en la vida? Puedes preguntar incluso si tu carrera te traerá éxito. Lo que estás haciendo en este proceso es sintonizar con tu yo interior. La Ouija actúa como puente entre tú y tu subconsciente. En realidad, ya conoces la mayoría, si no todas las respuestas, y la Ouija solo verificará lo que ya sabes. Pregúntale al tablero si tienes una misión especial que cumplir en la vida. Digamos, como ejemplo, que la tabla se mueve ligeramente hacia la derecha. No tiene que tocar el sí, solo moverse en esa dirección. Vale, ahora sabemos que tienes un fin especial. Continúa preguntando otra cosa, como ¿es ese fin el de ayudar a la gente? Puedes continuar haciendo preguntas cerradas. ¿Como voluntario? ¿Como enfermero? La verdadera prueba de poder de la Ouija llega cuando se preguntan cosas más profundas y comprometidas. Aquí es donde el espiritismo entra en el juego. El preguntar y recibir respuestas lleva sin remedio a otra pregunta y otra más. Lo que estás haciendo realmente es reeducar a tu pensamiento y aprender a contactar con tu voz interior o subconsciente. Es un ejercicio fácil, pero has de pensar a un nivel al que probablemente no lo haces en tu día a día. En conclusión, el tablero Ouija es una herramienta de iluminación. Usa el conocimiento que te dé para ayudar a otros que han perdido su camino. Diles que hay otro camino, menos transitado, que los llevará a la realización. Guíales con el ejemplo, incluso regalándoles una Ouija para animarlos a explorar todo un mundo de posibilidades. Al hacerlo, harás que la Ouija viva durante generaciones venideras. Esto es todo por hoy, navegantes. Que tengáis una maravillosa semana llena de luz y prosperidad. En el próximo vídeo hablaremos de los ángeles. Nos vemos muy pronto.